Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar de Göbekli Tepe, que según algunos investigadores es el primer templo de la historia. Pero vamos a ver en el vídeo que seguramente esto no es del todo así. Ya os lo adelanto, pequeño spoiler, pero es que, ¿qué queréis que os diga? Bueno, antes de nada, este vídeo lo he hecho porque uno de los miembros del canal me pidió información sobre este yacimiento y me puse a investigar y dije, mira, voy a hacer un vídeo sobre el tema, que bueno, para quienes no lo sepáis, lo de miembros del canal es como una especie de Patreon que hay en YouTube y por si os apetece, pues os podéis apuntar. Estamos ahora con un curso de religión egipcia y bueno, obviamente, pues si alguien de miembros del canal me pide algo, pues tienen preferencia, lógicamente. Entonces, bueno, os voy a contar cómo se va a articular este vídeo porque tiene bastante miga. En primer lugar, os voy a hablar del descubrimiento de Göbekli Tepe, después sobre qué es lo que se ha encontrado y las interpretaciones sobre qué es el yacimiento, así como la hipótesis de Banning que pone en entredicho la hipótesis de Schmidt, así como otras teorías locas sobre el tema de los Anunnakis que, bueno, en fin. Y al final del vídeo voy a dar mi opinión sobre qué es lo que creo que pasa en Göbekli Tepe, que pues merece una reflexión y creo que también os puede aportar algo ver cuál es mi opinión sobre el tema, pero que quede claro que al final voy a hablar sobre mi opinión, que yo no he hecho una tesis sobre Göbekli Tepe, simplemente me he limitado a investigar sobre este yacimiento y bueno, pues porque tengo conocimientos de arqueología y soy historiadora y arqueóloga y estas cosas que yo soy, que he dedicado mucho tiempo a estudiar, pues tengo una opinión creada sobre el tema, pero que quede claro que es mi opinión. Göbekli Tepe se descubrió en octubre de 1994, cuando Klaus Schmidt y su equipo fueron a una prospección arqueológica por la zona, ya que allá por los años 60 un arqueólogo de la Universidad de Chicago había documentado que en esa zona se encontraba un yacimiento de época medieval. Esa era la hipótesis sobre lo que había en este montículo, pero Klaus Schmidt empezó a excavar y vio que no era para nada de época medieval, sino que era mucho más antiguo. En 1995, Klaus Schmidt y su equipo empezaron a excavar en la zona. Göbekli Tepe se encuentra en una cima a unos 100 metros de altura, con una muy buena visibilidad sobre toda la zona que le rodea y además cerca de allí pues pasa un río, así que está muy bien para abastecerse de recursos hídricos y se encuentra en la zona del actual sudeste de Turquía. Se encuentra en la zona conocida como el Creciente Fértil, donde surgió la agricultura hace mucho tiempo. Fue el lugar en el que por primera vez surgió la agricultura, tal y como os conté en el vídeo sobre el Neolítico que os dejo por aquí. Göbekli Tepe posee 3 niveles de ocupación dentro del periodo Neolítico. En el nivel de ocupación más antiguo es donde encontramos los edificios de planta circular y pilares en forma de T. Estos pilares en forma de T del primer nivel de ocupación llegan a medir hasta 6 metros y a pesar hasta 20 toneladas, nada más y nada menos. Estas salas circulares con pilares en forma de T poseen entre 12 y 13 pilares en forma de T que rodean a 2 pilares con forma de T también que se encuentran en el centro. La sala circular más grande posee 13 metros de diámetro y una doble fila de columnas en forma de T. Además, en todos estos pilares encontramos relieves. En el segundo nivel de ocupación seguimos encontrando estos pilares en forma de T que poseen relieves en los mismos. Sin embargo, en el segundo nivel de ocupación, los pilares con forma de T tienen una menor altura de 1,5 metros, es decir, 1/3 del tamaño aproximadamente de los pilares con forma de T que encontrábamos en este primer nivel de ocupación. Y además, en este segundo nivel de ocupación encontramos que las salas no son de planta circular, sino que son rectangulares. No debe extrañarnos el cambio de planta circular a planta rectangular, ya que a medida que avanza el Neolítico, encontramos que va haciéndose más popular el uso de estructuras con planta rectangular, ya que permiten aprovechar mucho mejor el espacio. Por lo tanto, a medida que aumenta el grado de sedentarización de los diferentes pueblos, es más habitual encontrar estas plantas de forma rectangular. Un ejemplo de edificio rectangular dentro de Göbekli Tepe es la Sala de los Leones. Los pilares de caliza que encontramos en estos 2 primeros niveles de ocupación poseen relieves de diferentes animales, como por ejemplo zorros, escorpiones, serpientes, toros, grullas, en fin, una gran diversidad de animales. Además, algunos arqueólogos han interpretado estos pilares con forma de T como antropomorfos, ya que en algunos se han encontrado brazos esculpidos en los
laterales de estos pilares. No obstante, la representación supuestamente humana de estos pilares no sería realista sino simbólica, sobre todo porque normalmente la gente no tiene la cabeza tan grande. Además, Göbekli Tepe tiene paralelismos con otro yacimiento que se encuentra cerca de allí, que es el de Nabali Kori, donde también se han encontrado este tipo de pilares con forma de T. Sin embargo, todavía queda muchísimo trabajo por hacer dentro de Göbekli Tepe, ya que no se ha excavado la totalidad del yacimiento. De hecho, se han identificado 15 recintos similares a los que ya se han excavado debajo de la superficie y que todavía queda por descubrir qué es lo que esconde esta tierra. Por lo tanto, en los próximos años, a medida que avancen las excavaciones, podremos descubrir qué es lo que esconde Göbekli Tepe. Y ahora que ya conoces lo que se ha encontrado en Göbekli Tepe, es el momento de hablar de la hipótesis de Klaus Schmidt. En el año 2000, tras llevar varios años trabajando en el yacimiento de Göbekli Tepe, Schmidt publica sus hipótesis sobre qué es Göbekli Tepe. Según él, Göbekli Tepe era el santuario más antiguo del mundo, que era incluso 6.000 años más antiguo que Stone Age. De hecho, Schmidt fue tan a tope con su teoría que llegó incluso a decir que en Göbekli Tepe no había ningún lugar de residencia, sino que era un lugar que recibía peregrinaciones de cazadores-recolectores que se reunían allí en fechas señaladas, es decir, que Göbekli Tepe era un lugar de peregrinación religiosa y allí pues se llevaban a cabo diferentes ritos comunales. Schmidt entonces interpreta que Göbekli Tepe debió de ser un lugar de peregrinación religiosa tal como Olimpia o Delfos en la antigua Grecia, pero que en ningún caso vivía nadie allí, sino que simplemente pues iba la gente en unos momentos determinados para resolver pues sus consultas o sus necesidades religiosas. Sobre los oráculos hicimos un directo muy chulo con un gran invitado que es Diego Chapinal, que bueno, que si os interesa saber más sobre oráculos griegos, pues lo dejo por aquí porque aunque Schmidt al principio dijo que en Göbekli Tepe no debía de vivir nadie, lo cierto es que al final se arrepiente un poquito de afirmar esto y dice que en realidad en Göbekli Tepe seguramente sí que vivieron los sacerdotes y las personas encargadas de mantener el complejo religioso. Schmidt además se viene muy arriba con su teoría y llega a proponer que el motor del cambio del neolítico no fue la agricultura como se tiende a pensar, sino que en realidad fue la religión y que incluso los templos surgieron antes que los pueblos y las ciudades. La prueba en la que se basa Schmidt para decir que Göbekli Tepe es un complejo religioso es el carácter monumental de sus estructuras. Schmidt además apunta que por las características geográficas Göbekli Tepe no debió de ser un lugar de residencia pues por su altura, por la disponibilidad de recursos, pero realmente esto no se termina de sostener porque hay multitud de yacimientos que se encuentran encima de colinas o encima de montes, porque son zonas que tienen muchísima visibilidad y es que de hecho pueblos que conquistan los romanos normalmente se ubican en zonas de altura. Entonces esto no es una locura el que se asentasen en zonas de altura, sino que es algo súper habitual. Ted Banning ha sido el principal crítico de las teorías de Schmidt y la verdad es que no le falta razón ni argumentos. Banning dice que no es probable que Göbekli Tepe sea únicamente un centro religioso, ya que en Göbekli Tepe se han encontrado restos de sílex y también pequeños molinos que son típicos de agricultores. Además, Banning critica que muchas veces se asume que la religión y la simbología de una cultura no cambian, pero esto no siempre es así, sobre todo porque pasan muchos milenios y es probable que unas tradiciones de hace 8.000 años después no se mantengan. Es decir, que hay que admitir y hay que asumir el cambio de las culturas. Por otro lado, Banning apunta que en según qué épocas es difícil rastrear lo religioso porque lo religioso forma parte de lo cotidiano. El hecho de admitir que estos edificios se utilizasen solo con un fin religioso nos limita a la hora de interpretar que quizá tuvieron otro tipo de uso. Por ejemplo, podían haber albergado otro tipo de actividades de tipo industrial, tales como la fabricación de tejidos, o que estos edificios se utilizasen para otro tipo de fines de la vida cotidiana sin más. Además, Banning señala que el problema que tenemos con Göbekli Tepe es que no tenemos referencias de cómo eran las estructuras del Neolítico temprano, porque Göbekli Tepe es de los primeros yacimientos que encontramos con estas características. Banning propone que estas estructuras que se han encontrado
encontrado en Göbekli Tepe seguramente eran espacios de viviendas que eran utilizados por familias, pero no familias nucleares, sino familias más extensas, es decir, que eran edificios de vivienda más grandes, en definitiva, de uso comunal. Además, Banning critica el componente religioso que, según Smith, tenían estos relieves de estos animales, estas pues diferentes representaciones que encontramos en las columnas. Además, aunque se han interpretado estas imágenes que encontramos en las columnas como símbolos religiosos, Banning apunta que es probable que estas imágenes en realidad tengan otro tipo de componente. Es decir, que el componente de estas imágenes no sea religioso, sino que puede tener otra interpretación. Por ejemplo, es posible que estas imágenes, estas representaciones en los relieves, hablasen de la línea genealógica de las diferentes familias y por lo tanto de su estatus social dentro del grupo. Finalmente, Banning plantea que seguramente en estos espacios de vivienda también se realizaban rituales, pero que en ningún caso estas estructuras tenían un único fin religioso. Por otro lado, si habéis visto en internet la relación de Göbekli Tepe con los Anunnaki, en fin, esta locura de la interpretación de los Anunnaki como astronautas que vinieron aquí a esclavizarnos y a modificar nuestro ADN, bueno, alerta spoiler, no tienen ninguna relación porque los Anunnaki en ese sentido, en el sentido de extraterrestres, no existen. Lo lamento mucho para los fans de estas teorías, pero no se sostiene por ningún lado. Pero bueno, tampoco le quiero dar mayor protagonismo a este tema en este vídeo, porque este vídeo no es sobre los Anunnaki exclusivamente. Laura Egiptología hizo un vídeo fantástico, maravilloso, que os he dejado abajo en descripción, sobre el tema, creo que lo explica súper bien. Ella ya se metió en ese follón de explicar por qué los Anunnaki, su teoría de los Anunnaki, esas cosas no tiene sentido. Entonces ya os lo dejo ahí, que ya os lo expliqué mejor, porque sería muy extenso meterme yo ahora en eso y no. Y bueno, ahora os voy a dar mi opinión sobre Göbekli Tepe. En primer lugar, creo que tengo que dejar claro que a mí la teoría de Banning me parece muchísimo más realista, mucho más adecuada a lo que debió de ser Göbekli Tepe. La hipótesis de Smith me parece una locura, pero creo que ha sido necesaria. Ha sido necesaria porque si nadie plantea algo, si nadie dice, oye, yo creo que esto puede ser eso, entonces no se puede empezar a debatir sobre absolutamente nada. Entonces creo que era muy necesario que Smith se lanzase a la piscina y además se lanzó con todo el equipo, dijo, venga, voy a tope con esto, y pues hay gente que no se atreve a hacer ese tipo de cosas y él lo hizo, y además su hipótesis ha dado muchísima visibilidad al yacimiento de Göbekli Tepe, lo cual, oye, pues tiene su mérito. Dicho esto, me parece una locura que Göbekli Tepe sea únicamente un centro religioso, porque vamos a ver, ¿por qué un grupo de cazadores recolectores invertiría tantísimos recursos en construir todo ese complejo que además se mantuvo durante bastante tiempo solo con un fin religioso? La necesidad de recursos para mantener eso es que solo con un fin religioso, si es con un fin de vivienda, oye, está todo bien, pues se mantiene porque es tu casa, pero solo con un fin religioso para ir ahí a pasar el rato, a hacer unos rituales, pues no me parece que se sostenga, la verdad. Luego hay una coña dentro del mundo de la arqueología, y es que cuando se encuentra algo y no se sabe lo que es, muchas veces se dice, esto tiene un fin ritual, un fin religioso. Realmente no se sabe lo que es y luego con el tiempo se descubre que es otra cosa. Y yo creo que es un poco lo que ha pasado con Göbekli Tepe. Pero además que todavía queda muchísimo por excavar, nos falta mucho por conocer sobre este yacimiento, y afirmar que es únicamente un complejo religioso es que, ya digo, simplemente pensando desde un punto de vista económico me parece una locura. Luego, por otro lado, creo que Smith atribuye una simbología griega, unas tradiciones religiosas griegas, quizá por proximidad geográfica, a algo que estaba pasando en Göbekli Tepe, al compararlo pues eso con Delfos o con Olimpia, y me parece muy aventurado, porque puede no tener nada que ver. Y es lo más probable, que no tenga absolutamente nada que ver. Por otro lado, ¿por qué construyen estas viviendas monumentales? Bueno, pues es que estamos hablando de un momento de la historia en la que se empiezan a cambiar las estructuras, pues a ellos les parecería más adecuado arquitectónicamente o por lo que sea, y realmente, ¿por qué no iban a construirse una buena casa? ¿Por qué no? Además, como ya he dicho en varias ocasiones en este canal, sobre todo en la serie de Historia Universal, que os la dejo por aquí por si le queréis echar un vistazo, realmente cada pueblo tiene unas necesidades, a lo largo del mundo cada cultura se adapta al medio de una forma distinta y desarrolla cada cosa, la agricultura, la ganadería, la caza y demás, de forma independiente y en base a sus necesidades, y por lo tanto
no es que, pues si surge la agricultura es mejor que surja la ganadería, no, es que cada pueblo tiene sus necesidades y creer que, pues en este caso, se está desarrollando X característica por encima de otras, me parece un poco aventurado, porque no tiene por qué ser así, porque realmente no lo sabemos a ciencia cierta, con todas las pruebas después de que se haya excavado todo Göbekli Tepe. Eso y porque es que necesitarían muchísimos recursos, sobre todo siendo grupos de cazadores recolectores. Sobre todo porque Göbekli Tepe se encuentra en la zona donde surgió la agricultura por primera vez y por lo tanto no es descabellado pensar que este yacimiento albergase pues grupos de agricultores o de ganaderos que viviesen allí. Es que, tiene perfectamente sentido, no es ninguna locura pensar que eran zonas de vivienda. Ahora, queda mucho mejor decir que Göbekli Tepe es el primer templo de la historia. Pero ya digo, mi opinión es muy cercana a la de Banning. Yo no he hecho una tesis sobre este tema, simplemente estoy dando mi opinión en base a lo que yo he investigado, a sus publicaciones científicas, en fin, en definitiva, a la información a la que yo he podido acceder. Yo puedo estar equivocada, pero creo que es mucho más coherente la hipótesis de Banning, aunque todavía nos falta por ver pues muchas de las pruebas, muchos de los análisis que se harán de aquí al futuro. Y bueno, dale un like si te ha gustado, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos pronto en el siguiente vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!